Saludos nuevamente a nuestros amables amigos y hermanos que siempre sintonizan su programa La Esperanza Eterna. Les habla el Pastor Santiago Mejía y quiero enviarle saludos a todos aquellos que continuamente y vez tras vez están escuchando este programa. No se olviden, enfatizo nuevamente, de que se comuniquen con sus amigos, hermanos, familiares, para que sintonicen su programa. En YouTube, Pastor Santiago Mejía, La Esperanza Eterna. Ahí van a encontrar todos mis temas desde el principio y para que vayan ustedes repasando esos temas. Luego entonces no se olviden de darle a la campanita para suscribirse. Usted pueda ser parte de este programa, que es un programa que es suyo. Pero queremos transmitir la palabra del Señor a través de estas pequeñas pantallas a todos los hogares. De manera que agradecemos al Dios del cielo porque es bueno, para siempre su misericordia. Y continuamos orando por este asunto que afecta a la humanidad, la pandemia del COVID-19. Continuamos orando los unos por los otros, para que el Señor nos dirija, nos proteja en todo momento. Así es que damos gracias al cielo por sus bendiciones. Como siempre, vamos a tener una parte especial. La parte especial de hoy nos las trae Sara Vargas. Sara Vargas canta muy dulcemente, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y el himno se titula No corras más. Así que vamos a escucharla con una oración en nuestros corazones y preparar nuestros espíritus para la predicación de hoy, que es la predicación de la profecía del carnero y del macho cabrío. Así que oremos a nuestro Dios. Escuchemos este himno.
más, que tus pies descienden sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera ver, darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no logres ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Bien, después de haber escuchado este himno, damos gracias al cielo por sus bendiciones. No corras más. Confronta las situaciones, conociendo que tienes a un Dios poderoso a tu lado, que está listo para pelear la batalla por ti. Así que dentro de breves instantes, pues vamos a comenzar nuestro tópico, nuestro tema. Y mientras tanto, pongamos una oración en nuestros corazones para que el Señor nos revele más y más acerca de su palabra. Bien, mis hermanos, hoy estudiaremos el tema, la profecía del macho cabrío, el carnero del macho cabrío, en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Así que vamos a tener una oración. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nuestros amigos que nos escuchan puedan cada vez más conocerte y saber que tú tienes palabra de vida para cada uno. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la profecía del carnero y del macho cabrío de Daniel 8. Entramos a la siguiente sección. En el capítulo 8, versículo 3, nos dice lo siguiente: alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Claro, la palabra tiene una explicación para ello, para que nosotros veamos a quién representa ese carnero, y la palabra pues lo define. Noten que los capítulos 2 y el capítulo 7 comenzaron con Babilonia, ambos. Sin embargo, aquí en el capítulo 8 comienza con Medo-Persia. Y vamos a notar la razón por la cual comienza con Medo-Persia. Y noten lo que dice claramente allí, especificando los imperios que ya hemos mencionado, a quienes se referían, y ahora la Biblia pues lo especifica de una manera clara. Dice: aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, 2 cuernos de una misma cabeza. Es decir, hay una alianza, como hemos mencionado, una alianza de los medos y de los persas. Los persas eran más fuertes que los medos, pero encontramos nosotros que había una alianza entre Ciro y Darío, y algunas otras tribus más que se le unieron para formar un gran ejército a fin de conquistar a todos otros
otros poderes que se le enfrentaran. Dice que uno de los cuernos era más alto que el otro. Indica que uno de los poderes de esta doble monarquía, de los medos y de los persas, iba a ser más fuerte que el otro. Es decir, ya mencionamos que los persas eran más fuertes que los medos. Pero señala que este carnero que tenía 2 cuernos hería en todas las direcciones. Es decir, conquistaba todo lo que estaba a su alrededor. Todos los reinos que estaban a su alrededor eran conquistados por los medos y de los persas. Por ejemplo, Ciro, el Grande, conquistó a Lidia en el 547 a.C. y conquistó a Babilonia en el 539 a.C. Por el otro lado, Cambises extendió su dominio por el sur hasta Egipto y Nubia en el 525 a.C. Y Darío-Istapes I fue hacia el norte contra los escitas en el 513 a.C. En otras palabras, el imperio medo-persa comenzó a ampliarse. Luego viene en los tiempos del rey Asuero. Y ya mencionamos que este rey Asuero, Jerjes, se refiere al tiempo de la reina Esther, donde allí se promulgó un decreto, recuerdan, a través de las influencias de Amán, debido al odio intenso que le tenía Mardoqueo, y por razón de ese odio quería exterminar a todos los judíos. Y de una forma engañada, el rey entonces promulga un decreto para exterminar al pueblo judío, lo cual la reina Esther interviene delante del rey, y entonces, aunque la ley de Media y de Persia no podía ser revocada, de todas maneras, la trampa que había puesto Amán sobre Mardoqueo, esa trampa cayó sobre el tramposo. Es decir, Amán fue quien recibió la horca que tenía preparada para Amán. Y entonces rápidamente le dio autorización a ese Mardoqueo, que ya le hizo parte de su reino, para que rápidamente mandara mensajeros a las diferentes provincias para que se defendieran de la ejecución del decreto que él había lanzado. Ese es el Asuero que menciona la Biblia aquí y que nosotros podemos ver, y que más o menos Persia había logrado acumular unas 127 provincias. Eso lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero noten en Daniel 8:5 lo que nos dice. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío de parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. ¿A quién se refiere este macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos? Dice claramente el versículo 21 que se refiere este cabrío al rey de Javán, es decir, que es el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, este es el rey primero. ¿A quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo a ese guerrero fuerte, Alejandro. Dice la palabra que venía del poniente, Daniel 8:5. Venía del poniente. Es decir, esto se debía a que Grecia se encontraba al oeste de Persia y atacaba desde esa dirección. Venía. Y rápidamente corría. Es decir, las batallas que libró Alejandro fueron batallas grandes, batallas decisivas, con menos gentes al principio, con menos soldados al principio, pero soldados valientes, entrenados en las artes de la guerra, mientras que los medos y los persas se habían debilitado, y entonces pues habían reunido un gran ejército. Sin embargo, muchos de ellos eran campesinos que habían sido reclutados para la guerra y sin ninguna preparación para la batalla. Y dice que este cuerno que estaba allí, dice que estaba sobre toda la faz de la tierra o volaba. En otras palabras, arrancaba a la conquista sin tocar tierra. Eso significa la increíble celeridad, la rapidez de las conquistas de Alejandro el Grande al mando de los ejércitos griegos.
Y por eso el versículo 7 dice que derribó y echó por tierra al carnero. Es decir, el carnero que era fuerte, que tenía 2 cuernos, ese carnero que vino rápidamente con un cuerno entre sus ojos y dio sobre este carnero y lo echó por tierra, lo derribó. En otras palabras, Grecia fue aplastada. Así que el poder del imperio persa fue completamente derribado, no sin antes, claro está, poner su resistencia a través del tiempo. Alejandro en algunas ocasiones se vio sumamente apretado debido a que los ejércitos medo-persia tenían rodeados. En una ocasión salió herido, aunque no murió de esas heridas, y continuó conquistando a todos aquellos que se le confrontaban y le resistían. Pero noten que dice la palabra, y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo, y ni hubo quien librase al carnero de su mano. En otras palabras, sabemos que ya en el último reinado de ese imperio Aquemida, se fue debilitando grandemente, aunque tenía aliados. Esos aliados se unían, reclutaban personas para combatir a Alejandro en esas guerras que fueron sumamente fuertes. Nadie podía librarlo de la mano de Alejandro. Es decir, Alejandro iba con una velocidad tremenda a la conquista. Así que los griegos vencieron a los medos persas en la batalla de Arbela, aunque podríamos decir la batalla de Gaumela, aunque Arbela quedaba a unos 52 kilómetros de Gaumela. Sin embargo, sabemos nosotros que en el año 331 a.C., se le puso fin al imperio medo-persa en esa batalla de Arbela o Gaumela. Estaban cerca la una de la otra, la cantidad del ejército que tenían para combatir allí. Así que con la muerte de Alejandro el Grande en el año 323 a.C., cuando su reinado estaba en su mayor fuerza, vino una repartición del reino entre 4 de sus generales. Ya hemos mencionado esto, pero es importante mencionarlo nuevamente. Daniel 8:9, entonces ahí indica claramente. Y dice que, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Es decir, ¿qué significa esto de que de uno de ellos salió un cuerno pequeño? ¿A quién se refiere ese cuerno pequeño? ¿Se refiere a Roma imperial? ¿Se refiere a Roma papal? ¿O se refiere a ambos? Bueno, vamos a ver. Noten ustedes aquí en Daniel 8:22, entonces, las señales que da de ese cuerno pequeño. Y dice, y en cuanto al cuerno pequeño que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Es decir, después de la muerte de Alejandro, se iba a dividir su reino en 4. 4 iban a suceder de la nación, pero no en la fortaleza de Alejandro, no. Y noten que el cuerno pequeño fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Ahora, Alejandro el Grande murió dejando un gran imperio sin sucesor al trono. Y luego de muchas luchas, en la batalla de Ipso, en el año 301, el gran imperio de Alejandro fue dividido en 4 reinos. 20 años después de esa división, el reino de Lisímaco fue eliminado y absorbido por los seleucidas. Las 3 divisiones entonces restantes, con el tiempo, fueron absorbidas por el imperio romano. En Daniel 8:8 y 9 hablamos de cómo surgió el cuerno pequeño. Es decir, podemos nosotros ver aquí que después de ser quebrado el cuerno del macho cabrío, es decir, Alejandro Grecia, y subieron 4 hacia los 4 vientos del cielo. Noten, habla de viento, 4 vientos del cielo, es decir, 4 generales
que se dividieron el reino, Lisímaco, recordamos nuevamente los nombres, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Es decir, que representan las 4 cabezas del leopardo. ¿Bien? Así que en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Los 4 cuernos crecieron hacia los 4 vientos. ¿Hacia qué? Los 4 vientos. Dice, de uno de ellos, no de los generales, de uno de ellos, es decir, de los 4 vientos, porque la palabra que se emplea aquí es una palabra masculina en hebreo. Cuernos, en cambio, es femenino. Así que podemos notar una parte que es masculina, una parte que es femenina. Vientos, masculino, cuernos, femenino. Pero vientos también puede ser tanto masculino como femenino. Así que gramaticalmente solo puede aplicarse a vientos a los puntos cardinales, desde uno de los cuales surgiría el cuerno pequeño. Es decir, 4 vientos, iba a surgir entonces uno más. Dentro de esos 4 viene otro. Es decir, no hubo una descendencia, una conquista sobre Lisímaco, Seleuco, Casandro, Ptolomeo. No, sino que de 4 vientos, entonces de uno de ellos surge el cuerno pequeño. Notamos que los animales que aparecen en esta profecía son los que usaban en los servicios del santuario. El carnero, que se usaba en el servicio diario, y el macho cabrío, que se usaba en el servicio anual del santuario terrenal. Esto se debe a que la profecía mostrara en su culminación el ministerio intercesor de Cristo. Y aquí entramos en una cosa interesante, ¿verdad? Porque se habla de la continuidad en el santuario celestial. De manera que si en el capítulo 7 de Daniel ya se describió la bestia o animal que procede del cuerno pequeño, que no se le incluye en el capítulo 8, sino que se omite para evitar que el simbolismo se vuelva confuso. Por eso es que el cuerno pequeño aparece viniendo de uno de los 4 vientos, o sea, de uno de los puntos cardinales, noroeste. Noroeste. Así que los eventos de la profecía apuntan al santuario celestial. El pasaje dice sencillamente que de uno de ellos, uno de los 4 puntos cardinales, surgiría otro poder. Así que la palabra ellos se refieren a vientos de los 4 puntos cardinales. Así que Roma vino del oeste. En la explicación literal de los símbolos de la visión, se dice que Roma se levantaría al fin del reinado de estos. Versículo 23. Al fin del reinado de estos se levantaría Roma. Es decir, el reinado de los 4 cuernos, que ya estuvimos hablando. Sin embargo, el versículo 23 solo se refiere al tiempo cuando surgiría el cuerno pequeño. Y no dice nada del lugar de su surgimiento, mientras que en el versículo 9 trata exclusivamente de su ubicación. La interpretación de esta parte está en el versículo 23, que solo habla de tiempo cuando habría de surgir el poder representado por este cuerno, y no dice nada en cuanto a su punto de origen geográfico. Y no hay razón para hacer resaltar la frase de uno de ellos. De manera que, siendo que la visión del capítulo 8 es paralela con los bosquejos de los capítulos 2 y 7, y siendo en ambos casos el poder que sigue a Grecia, que es Roma, es razonable que el cuerno del versículo 9 también se aplique a Roma. En otras palabras, esto está confirmado porque Roma cumplió exactamente con las especificaciones de la visión que le fue dada. Así que representa a Roma. Y noten ustedes aquí, dice en Daniel 8, 13 y 14, y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba,
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Capítulo 2 habla de los imperios, en cuanto a metales se refiere. Capítulo 7 habla de los imperios, ahora refiriéndose a animales. Capítulo 8 habla precisamente de los imperios y tiene la explicación de esos imperios, estos animales. De manera que todo ello lleva a una situación interesante, y es la situación de donde se pregunta ¿qué será del santuario y del ejército para ser hollados? Porque tanto el cuerno que habla allí, el cuerno pequeño que habla, se refiere al imperio pagano, es decir, Roma imperial, como también se refiere a Roma papal. Ambos. ¿Por qué? Porque Roma es papal es una continuación de la Roma imperial. Y eso lo vamos a demostrar a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Por hoy solamente quiero señalar de que Dios no se equivoca, que cuando Dios ha escrito algo, lo ha escrito por una razón primordial. Y cuando se nos menciona acerca de estos reyes, estos reinos, que tuvieron su caída en su debido momento, que fueron conquistados y se levantaron, hasta que nosotros vemos claramente cómo Dios dirige todas las cosas para el cumplimiento de ella, lo único que cabe en nuestras mentes y corazones es decir, Señor, gracias te damos, porque tú tienes en tus manos el control. El hombre, aunque quiera hacer lo que quiere, realmente no puede hacerlo, no puede destruir el mundo, no puede destruir a su iglesia, porque tú tienes el control y tú mismo entra en batalla. Así que la seguridad nuestra está en las manos de aquel que todo lo puede. Bien, que el Señor me le bendiga. Nos vemos en la próxima entrega y vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias nuevamente por el estudio de tu palabra. Dirígenos en todo y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ora sin cesar. Ora en todo tiempo, hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Que la ama a Dios y dale gloria a Él, tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está, ora que nunca te dejará, ora ya verás que con paciencia la tormenta pasará, ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán, ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán, ora Cristo y siempre lo con fe, ora porque siempre Dios te ve, dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. ¿Y tú crees que hay poder en el nombre de Cristo Jesús? Yo lo creo. Amén. Ora sin cesar, ora en todo tiempo, hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo